En este video de la clase de generadores y motores de corriente alterna, veremos la unidad 1, principios básicos de las máquinas de corriente alterna, presentado por su servidor Carlos Alberto Pérez Vicencio de la Universidad Veracruzana. Como contenido tenemos 1.1 espira sencilla en un campo magnético uniforme, 1.2 campo magnético giratorio, 1.3 fuerza magnetomotriz y distribución de flujo en máquinas de corriente alterna. 1.5 par inducido en una máquina de corriente alterna. 1.6 aislamiento del devanado en una máquina de corriente alterna. 1.7 potencia y pérdidas en máquinas de corriente alterna. 1.8 regulación de voltaje y regulación de velocidad. 1.1 espira sencilla en un campo magnético uniforme. Como primer punto, veremos que el estudio de las máquinas de corriente alterna con una espira sencilla de alambre que gira dentro de un campo magnético uniforme. La máquina más sencilla posible que produce un voltaje de corriente alterna sinodal es una espira de alambre en un campo magnético uniforme, como podemos ver en la siguiente figura. El voltaje inducido en una espira rotativa sencilla. Si el rotor de esta máquina gira, se introducirá un voltaje en la espira de alambre. La espira de alambre que se muestra es rectangular, sus lados A y B son perpendiculares al plano de esta página y sus lados BC y DA son paralelos al plano de esta página. El campo magnético es constante, uniforme y tiene una dirección de izquierda a derecha de esta página. Para determinar el voltaje total en la espira, se examinará cada segmento de la espira por separado y se sumarán los voltajes de corriente alterna. Aquí vemos la fórmula de cómo es que se determina el voltaje en la espira. 1.2 campo magnético giratorio. Si un campo magnético lo produce el estator de una máquina de corriente alterna y el otro lo produce el rotor de la máquina, entonces se inducirá un par en el rotor que causará que éste gire y se alinee con el campo magnético del estator. Si hubiera una manera de hacer girar el campo magnético del estator, entonces el par inducido del rotor provocaría que persiguiera constantemente los círculos al campo magnético del estator de la misma máquina. 1.3 fuerza magnetomotriz y distribución de flujos en máquinas de corriente alterna. La fuerza magnetomotriz Fmm es aquella capaz de producir un flujo magnético entre dos puntos de un circuito magnético. Es una de las variables usadas para describir el campo magnético. Se representa con el símbolo F. La fuerza magnetomotriz en un circuito magnético se puede expresar en términos de flujo magnético. Phi y la reducción magnética Rm. 1.4 voltaje inducido en máquinas de corriente alterna. Un conjunto de corrientes trifásicas en un estator se produce un campo magnético giratorio. Un campo magnético giratorio puede producir un conjunto de voltajes trifásicos en bobinas de un estator. En esta sección se desarrollan ecuaciones que rigen el voltaje inducido en un estator trifásico para facilitar este desarrollo. 1.5 par inducido en una máquina de corriente alterna. 1.6 aislamiento del devanado en una máquina de corriente alterna. En la figura podemos ver una gráfica que es del promedio de vida del aislamiento contra la temperatura del devanado en varias clases de aislamientos. 1.7 potencia y pérdidas en máquinas de corriente alterna. Una de las principales es la pérdida eléctrica o la pérdida por el conductor, ya que todo conductor presenta cierta resistencia al paso de los electrones y por lo tanto se genera cierta resistencia. En el núcleo también se presentan pérdidas, ya que es por el material que está hecho el núcleo, se induce una corriente eléctrica, las pérdidas mecánicas o por fricción y las pérdidas dispersas o adicionales. 1.8 regulación de voltaje y regulación de velocidad. La regulación de voltaje, VR, es una medida de habilidad del generador para mantener el voltaje constante en sus terminales cuando la carga varía.
Y esto viene siendo una pequeña introducción de los principios básicos de las máquinas de corriente alterna.